Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Amigos, nosotros continuamos a las 7:21 y vamos a presentar al señor expresidente de la República, Lenín Moreno, quien ha estado fuera del país, pero muy pendiente de lo que ocurre en el Ecuador y de hecho uno de sus mensajes en su cuenta de X es muy decidor porque, bueno, llama a reflexionar al pueblo ecuatoriano en todas estas elecciones. Este mensaje lo había colocado a propósito de unas elecciones que se tuvieron, pero que está vigente todavía. Y bueno, el expresidente Lenín Moreno mandaba este mensaje de advertencia y reflexión en su cuenta de X, llamando a la ciudadanía a ejercer su voto con responsabilidad en estas elecciones que se vienen. Bueno, no en estas exactamente, pero como mencionaba, este post se lo puede tener, no caduca porque puede servir para cada elección. Y allí, pues, el expresidente subrayaba la importancia de una elección para la conservación de la democracia y los derechos fundamentales. Y mencionaba así en su mensaje, piensa bien al momento de decidir tu voto, el pueblo venezolano no ha podido recuperar la libertad y la democracia, por eso mejor es no perderlas. Una declaración que fue interpretada como una referencia al deterioro democrático en Venezuela. Un post que todavía está muy vigente, señor expresidente, bienvenido, gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, usted que ve quizás la política desde fuera, pero que entiende muy bien porque ha estado como presidente de la República, ¿qué es lo que está en juego en estas elecciones del 13 de abril? ¿Cómo interpreta la realidad actual, la coyuntura política y todo lo que está ocurriendo en nuestro país? Bienvenido, señor expresidente Lenín Moreno, gracias por acompañarnos de esta mañana. Señorita periodista, buenos días, muy gentil a Radio Sucesos por esa entrevista y un saludo cariñoso, como siempre, al querido pueblo ecuatoriano. Que como interpreto, yo pienso que un buen elemento de arranque para poder interpretar lo que ocurre con la política ecuatoriana es el llamado debate. Con su debida oportunidad yo había manifestado desde hace más de 6, 8 años de que yo no estaba de acuerdo inclusive con el término debate. Yo creo que no debe ser un debate, debe ser un diálogo. Jorge Luis Borges decía que del diálogo no importa quién gane o quién pierda, lo que importa es que la verdad brille y que los dos inclusive salgan ganando, enriqueciéndose de lo que piensa el otro. Pero yo no sé qué es lo que esperábamos del debate del día domingo. Digo, Si esperábamos un ring, esperábamos una fiscalía donde se puedan hacer acusaciones o esperábamos realmente un espacio donde se intercambie opiniones acerca de lo que se debe hacer con respecto al país en los planos social, político y económico. Lastimosamente, no fue así, principalmente por parte de la candidata de la Revolución Ciudadana, la cual se comportó de manera permanentemente agresiva, tratando de lesionar la dignidad de la otra persona, a la cual le acusó de narcotraficante, una acusación definitivamente muy, muy pesada, muy dura, que se la debe hacer en fiscalía, porque si se tienen las pruebas correspondientes, bien haría la señora candidata acudir a una fiscalía de maltratador de mujeres, entre otras cosas. Creo que por parte del otro candidato, del candidato presidente, hubo ecuanimidad, planteamiento de propuestas que nos podrán gustar o no, pero fueron propuestas que son las que debían haberse debatido, entre comillas, dialogado desde mi punto de vista. así es, bueno, ya los ecuatorianos lo vimos y tomarán su decisión para este 13 de abril. En todo caso, lo que nos podría quedar de este debate, Lenin, y a criterio de muchos, es que lamentablemente estos ataques, estas acusaciones opacaron lo que podamos conocer de las propuestas de ambas tendencias y eso sí es lamentable porque el Ecuador está cada vez cayendo en crisis más profundas. ¿Cómo le ve usted? Esta coyuntura es compleja. Si el que alguna persona disfruta del enfrentamiento entre dos seres humanos, del enfrentamiento de forma tan agresiva entre dos seres humanos, no debería asombrarnos tampoco
que eso se traslade al comportamiento de la sociedad y al comportamiento inclusive de tendencias criminales dentro del país. Yo creo que la mejor manera de llevar adelante una confrontación política es mediante el intercambio de opiniones, mediante la revisión de las propuestas que hay con respecto a los programas de campaña y a los programas con los cuales se piensa gobernar un país. Eso es lo que debe haber, un intercambio de opiniones, un intercambio de comentarios, inclusive que pueden ser positivos o negativos, pero tienen que ser con respecto al comentario, con respecto a la propuesta. No puede ser con respecto a la persona. No Claro. puede convertirse un diálogo presidencial, no puede convertirse bajo ninguna circunstancia en una confrontación en la que se lesionen mutuamente y que sea el que más lesiona el que gana. Si es que alguna persona así lo desea, pues yo pienso que haría bien. Hay buenos programas de boxeo en los canales de televisión como para poder disfrutar. Si alguna persona disfruta de eso, pienso que debería acudir allá y no a lo que debe ser un diálogo entre dos candidatos presidenciales que han sido escogidos por el pueblo ecuatoriano para ser los finalistas de una contienda electoral. Así es, y muy importante mencionarlo porque el debate debería ser, bueno, un diálogo de ideas y no algo con ataques. En todo caso, señor expresidente, ¿qué podemos esperar los ecuatorianos de estas elecciones del 13 de abril? ¿Qué es lo que está en juego? Me llamó la atención una publicación que usted escribió en su cuenta de X en donde menciona fraude a la vista y menciona que RC5 se beneficia con más de 9.900 actas irregulares y que las pruebas son contundentes y menciona también que el CNE debe de una vez por todas limpiar la casa de dudosas autoridades provinciales y ya no importa tanto quién hizo el fraude, sino quién lo encubre. Esto es extremadamente grave y sobre todo tomando en cuenta que tenemos elecciones en unas pocas semanas. ¿Qué nos puede decir de esto? Me pareció extraño, señorita periodista, que el Consejo Nacional Electoral conteste poniendo un sello de falso al planteamiento concreto que yo hacía. Y yo lo hacía en base a haber revisado en más de una ocasión, por supuesto, no las 9.300 o 9.400, pero sí una muestra muy representativa de todo aquello que representó las elecciones del día del, bueno, las elecciones de primera vuelta. Lastimosamente se evidencia que unas inconsistencias, pero usted puede comprobarlas. Por favor, tome mi tweet y revise si es que coincide o no con la verdad. Y si es que desea más información, allí la tiene el señor Guarderas, una información bastante grande, ha hecho una revisión bastante exhaustiva del tema y su conclusión es que ha habido un fraude electoral. Yo creo que ha habido un fraude electoral, sí, lo creo que ha habido. Hice la comprobación de algunas decenas de esas pruebas que presentaba el señor Guardera y comprobé que eran verdad. Y no podía el Consejo Nacional Electoral sacar únicamente un sello y poner falso sobre una acusación. Lo que tenía es que comprobar lo contrario y pare de contar. Bueno, esto es extremadamente grave, no sé por qué no se ha hablado de manera más extensa de aquello y bueno, sobre todo tomando en cuenta que son las mismas autoridades electorales y que tenemos elecciones de este 13 de abril. ¿Qué está en juego, señor expresidente, de estas elecciones que se vienen de segunda vuelta y que, bueno, ahora sí van a tener el periodo completo, van a ser para 4 años siguientes? Bueno, está en juego el futuro del país y no es poca cosa. El futuro del país que nosotros queremos, ese país en el cual nosotros aspiramos, sea dirigido por una persona que represente, que sea un referente del comportamiento que se desea de los ciudadanos, una persona transparente, una persona honesta, una persona amable, que sepa acoger la crítica como lo que es un asesoramiento gratuito y por parte del periodismo, por parte de la ciudadanía, esa crítica no tiene que ser una crítica agresiva ni llena de epítetos. En eso lastimosamente se han convertido las redes sociales y parece que ese es su negocio, el contraponer opiniones de forma agresiva. ¿Quién insulta más? ¿Quién agrede más? ¿Quién es más mentiroso? ¿Quién es más falaz? ¿Quién es más imbécil? En otras palabras, como decía Humberto Eco, eso está mal en las redes sociales y muchísimo más mal
en el comportamiento de los ecuatorianos y en el comportamiento de los gobernantes, más aún todavía quienes hacen la política. La política tiene que ser practicada con ética, con verdad y con propuestas. Usted, y retomando esta publicación que hizo en su cuenta de X en febrero y que menciona, piensa bien al momento de decidir tu voto, el pueblo venezolano no ha podido recuperar la libertad y la democracia, por eso es mejor no perderlas. ¿Usted cree que podríamos convertirnos en Venezuela si es que vuelve el correísmo a nuestro país? Nos convertiríamos en Venezuela, pero sin la inmensa riqueza que tiene Venezuela. Imagínense ustedes el abismo en el cual nosotros caeríamos. Ahora, Federico Nietzsche decía que el momento en que miras el abismo también mira dentro de ti, es decir, uno debería revisar sus comportamientos internos, su forma de ser interno, para saber qué es lo que queremos para el país. Igualmente, el mismo Federico Nietzsche recalcaba de que cuando tú confrontes con monstruos, ten muchísimo cuidado en no convertirte en uno de ellos. Tengamos cuidado, ecuatorianos, en convertirnos en el monstruo que nunca deberíamos querer ser. Y con ese mensaje yo quiero agradecer al señor expresidente Lenin Moreno. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias a usted, señorita periodista, y gracias a Radio Sucesos. Y como siempre, un saludo afectuoso al pueblo ecuatoriano.